Entonces, el tema, como les he dicho, primero vamos a empezar con el tema sobre las proteínas, que es el proteinograma. Proteinograma. Ahí, ¿no? Entonces, dentro del proteinograma vamos a ver cuáles son las proteínas que se encuentran dentro del plasma sanguíneo, ¿no? Entonces, sabemos que el plasma es un compuesto líquido donde hay diferentes sustancias, y hemos visto varias, hemos visto algunas sustancias bioquímicas como la glucosa, urea, creatinina y otras, y hemos visto iones, que se llama minerales prácticamente, un ion de diferentes tipos de minerales, que también son importantes, que también están en el plasma diluidos, y estas otras que son las proteínas, que son ya moléculas más grandes que los iones, por lo menos, parecido a varias de las otras moléculas como la hemoglobina y otros tipos de moléculas, que también en su composición contienen proteínas, pero estas son las proteínas más simples y su clasificación para que entendamos, ¿sí? Muy bien. Entonces, empecemos con proteinogramas y vamos a ver dentro del proteinograma la cantidad total de proteínas. Primero nos interesa, ¿no? Entonces, vamos a ver cuántas son las proteínas totales en plasma, su valor. Y vamos a ver que hay bastantes proteínas, ¿no? Si se acuerdan, la glucosa, por ejemplo, era cerca o menos a 100 miligramos. La creatinina igual es 1 punto tantos miligramos por decilitro, mientras que proteínas totales ni siquiera es en miligramos, es en gramos, o sea, 1000 veces más que un miligramo, ¿no? Y su valor es de 6 a 8 gramos por decilitro. Entonces, ese es el valor normal de las proteínas en plasma, 6 a 8 gramos por decilitro. Entonces, como pueden ver, es una cantidad muy grande, mucho mayor que el de las otras sustancias, y eso quiere decir que hay muchas proteínas, por lo tanto, en la sangre, ¿no? Primero, para comenzar. Entonces, este es un valor muy importante que todo el tiempo se pregunta y se tiene que conocer bien de memoria, ¿ya? Primero esto, pero esto no nos interesa parcialmente porque mucho depende de qué tipo de proteínas estemos hablando, porque hay proteínas de varios subtipos, como vamos a ver ahorita, ¿no? Y puede estar dentro del valor normal la cantidad total, pero tal vez está alterado los subtipos e igual se va a presentar una patología, por más que la cantidad total esté bien. Si está alterado los subtipos, se puede sospechar en patologías, ¿no? Entonces, por eso es mejor pedir no solo la cantidad total de proteínas, porque en el laboratorio podemos pedir solo este valor, ¿no? Si queremos, pedimos proteínas totales, por favor, indicarnos cuántas proteínas totales tiene nuestro paciente en plasma. Y solo nos va a decir esto, ¿no? Por ejemplo, paciente normal nos va a decir, presenta 7.1 gramos por decilitro de proteínas totales. Ok, perfecto. Pero no le pedimos los tipos y no nos dimos cuenta de que tenía una hiperglobulinemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, las globulinas elevadas ahí van a compensar la falta de otras proteínas y por eso puede mantenerse normal, ¿no? Entonces, vamos a ver qué subtipos de proteínas tenemos, ¿ya? Y se divide principalmente en dos. En albúmina, y de ahí se divide en otro tipo que son las globulinas. En albúmina y globulinas, las proteínas plasmáticas. De estas dos, todavía se pueden seguir subdividiendo, sobre todo las globulinas, que de las globulinas vamos a ver que hay varios subtipos. ¿Y cuáles son estos subtipos? Son las globulinas alfa 1, las alfa 1 globulinas. Tenemos, ya que hay alfa 1, vamos a ver que también hay alfa 2 globulinas. Hay las beta globulinas. En sí sería seguido, ¿no? Más que algo así sería el nombre más adecuado, ¿no? Igual los alfa 1, alfa 2 seguido. Las beta globulinas. Y por último tenemos las gamma globulinas, ¿ya? Entonces, estos son los subtipos de globulinas que se presentan.
De la albúmina también hay la microalbúmina, pero no es muy importante, así que más que todo vamos a clasificarla solo como albúmina directamente, ¿ya? Entonces, esa subdivisión primero, antes que nada, vamos a ver acá y acá lo dividimos. Vamos a hablar primero de este valor de las proteínas totales, ¿ya? Porque pueden estar disminuidas en ocasiones o también pueden elevarse en algunas ocasiones, ¿no? Como ya hemos visto anteriormente. Hacia acá vamos a anotar como la disminución, y aquí la elevación de las proteínas totales, cómo se denomina, ¿no? Entonces, cuando las proteínas totales están bajas, hay poca cantidad de proteínas totales, se denomina hipoproteinemia, ¿no? La hipoproteinemia. La hipoproteinemia vamos a ver que es una alteración muy frecuente, muy común, se la encuentra en varias patologías, ¿no? Ya vamos a ver qué causas tiene. Y la elevación de proteínas totales se denomina hiperproteinemia. Ya, entonces ahí tenemos, primero, cuando solo consideramos a la cantidad de proteínas totales, ¿no? No estamos hablando específicamente ni de albúmina ni de globulinas. Entonces, primero, ese es el término para cada uno. Vamos a ver igual ahorita el término para la albúmina y las globulinas, entonces, ¿no? Cuando la albúmina se encuentra elevada, vamos a hacer nuestra flechita, la elevación de albúmina y la disminución de albúmina, y lo mismo con las globulinas, elevación de globulinas y disminución de globulinas. Antes de hablar cuándo está elevada y cuándo está disminuida, necesitamos saber su valor normal, ¿no? Que esto me estaba olvidando. Entonces, la albúmina, perdón, se está viendo aquí otra cosa. Ahí está, no importa. Ya, la albúmina, su valor normal es de los dos tipos de globulinas, la más importante, la que hay en mayor cantidad es la albúmina, ¿ya? Después, las globulinas son menor cantidad de albúmina y obviamente cada subtipo de globulina es mucho más bajito su valor, ¿no? Pero aquí vamos a ver primero cuánto es lo de albúmina. La albúmina, su valor normal es de 3,5 hasta 5 gramos por decilitro. Entonces, mientras se encuentre dentro de este valor, quiere decir que nuestra albúmina está adecuada, un valor adecuado, ¿ya? Ahora sí vamos a decir cómo se llama cuando está elevado y cómo se llama cuando está disminuido. Entonces vamos a una flechita ahí y otra acá. La elevación de la albúmina se llama hiperalbuminemia. Y la disminución de la albúmina, lógicamente, se denomina hipoalbuminemia. Probablemente todo esto ya sepa muy bien, ¿no? Es ya conocimiento bastante básico, pero de todas formas, para el que todavía le cueste, le tengo que explicar todo esto, ¿no? Entonces, hiperalbuminemia o hipoalbuminemia, elevación o disminución. Vamos a ver que la elevación de proteínas, la hiperproteinemia o la elevación de albúmina, solamente suele ser bastante raro, ¿no? No es alguna alteración muy frecuente ver hiperalbuminemia y es difícil igual ver hiperproteinemia a menos que se deba a globulinas elevadas. Cuando hay enfermedades que produzcan muchas globulinas, ahí puede darnos hiperproteinemia. Entonces, estas alteraciones, la hipoproteinemia y la hiperproteinemia, tenemos que ver, tiene que ser causada por una de estas dos que está elevándose o disminuyendo. Entonces, vamos a ir hablando de las alteraciones aquí, tanto de la albúmina y de la globulina, cuando se eleva y disminuye, y obviamente cuando digamos que baja, digamos que la albúmina está baja, eso nos va a llevar a una hipoproteinemia, ¿no? Si decimos que las globulinas están bajas, eso nos puede llevar a hipoproteinemia también, ¿no? Mientras que si decimos globulinas se elevan, eso secundariamente nos va a llevar a una hiperproteinemia. Entonces, tienen que considerar eso, ¿no? De que proteínas totales es la suma de estas dos. Entonces, si una de estas dos se eleva, el total va a elevarse. Si una de estas dos disminuye, el total va a disminuir. Pero hay alteraciones que a veces una sube y el otro baja y se puede mantener normal esto a pesar de la elevación de una y disminución de la otra, ¿ya? Entonces vamos a ver primero la hiperalbuminemia, como les decía, que es lo más raro, ¿no? ¿Qué causas podemos tener? Entonces, aquí lo voy a reacomodar para que mejor podamos describir la hiperalbuminemia. Ahí y ahí. Mejor.
elevación y disminución. Ahí está mejor, más entendible. Entonces vamos a ver las causas de hiperalbuminemia. ¿Qué posibles causas puede tener? Acá vamos a escribir causas para que se ubiquen, porque a veces causas. Y primero de la hiperalbuminemia. Como les digo, es una alteración poco frecuente, ¿no? Poco frecuente. Muchas veces, si está muy elevada la albúmina, si está más de 5, es probable que esa toma de muestra esté mala, ¿no? Que es un dato equivocado y no sea algo correcto que estamos viendo realmente en el paciente, para empezar. Y entonces tenemos que desconfiar cuando veamos una hiperalbuminemia, que tal vez está mal ese laboratorio, posiblemente, ¿ya? Una posible causa, aparte de que esté equivocado el laboratorio, que el paciente haya aumentado la concentración de albúmina porque se haya concentrado, o sea, porque se haya perdido mucho líquido del plasma sanguíneo, ¿no? O sea, se concentra porque el paciente puede haber perdido mucho líquido, por ejemplo, porque no ha estado ingiriendo suficientes líquidos, una deshidratación, o por alguna patología, ya sea endocrinológica o de otro tipo, que haga que haya poco volumen sanguíneo, poca volemia, ¿no? Una patología renal, a veces con mucha poliuria, digamos, que esté dando que se mantenga poco volumen, como les decía, dentro de los vasos sanguíneos, nos puede llevar a hiperalbuminemia. Entonces, una concentración del plasma, una como hemoconcentración sería, ¿no? Generalmente la hemoconcentración es más de Matías, pero aquí estamos hablando de concentración del plasma en sí, que está disminuyendo su volumen. Entonces, mejor más que como hemoconcentración, vamos a hablar de una hipovolemia. Es más adecuado el término, una hipovolemia que nos puede llevar a eso, ¿ya? Y esa hipovolemia nos va a llevar a la concentración del albúmina. La hipovolemia, ¿por qué causas puede ser? Como hemos dicho, por deshidratación. Voy a admitir a Andresa, deshidratación, una posible causa. Otra posible causa para hipovolemia puede ser, como hemos dicho, visto alteraciones endocrinológicas. Por ejemplo, ¿qué patología endocrinológica nos podría dar hipovolemia? Sabemos que hay una hormona que se secreta a la hipófisis que se llama hormona antidiurética, ¿no? La antidiurética, como dice el nombre, evita que orine. Entonces, cuando se secreta esa hormona, el paciente orina menos porque se retiene más líquido, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría si no hay esa hormona antidiurética? Si el paciente, por alguna enfermedad, deja de producir esa hormona antidiurética, entonces, como no hay algo que retenga el líquido, el paciente va a empezar a orinar más y va a eliminar más líquido y más líquido. Y eso lo puede llevar a una hipovolemia, ¿no? Entonces, ¿qué patología se presenta con esa falta de hormona antidiurética? Ya sea falta de la producción, o tal vez puede ser que se está produciendo bien, pero que no está haciendo su efecto correcto. Puede ser que el órgano donde tiene que actuar, que es el riñón, esté alterado y no la detecte, no la reciba, sus receptores estén alterados, ¿no? Entonces, esa patología en la cual la hormona antidiurética no hay o no está haciendo su efecto se llama diabetes insípida, es la famosa diabetes insípida. Entonces, en ese caso podría haber hipovolemia porque el paciente va a orinar y orinar y orinar mucho, y eso va a determinar que el paciente sufra hipovolemia y una concentración de la albúmina en la sangre, ¿no? Eso. Luego, otras patologías en las cuales el líquido, o sea, se vaya hacia alguna cavidad dentro del cuerpo, tal vez no la está eliminando, ¿no? Puede ser, por ejemplo, hemos hablado que el paciente está orinando mucho y está eliminando el líquido, pero a veces el líquido se encuentra dentro del mismo organismo, pero no se encuentra dentro de los vasos sanguíneos, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿cuándo va a pasar esto? Cuando el paciente tenga algún derrame, por ejemplo, un derrame pleural en ocasiones puede hacer que lleve a hipovolemia, cuando es un derrame pleural masivo sobre todo. Una ascitis dependiendo de la causa, podríamos ver tal vez hay una obstrucción de la vena porta y nos lleva a una ascitis, y eso va a determinar igual hipovolemia porque el líquido se va a acumular en la cavidad peritoneal
y no va a llegar a circular libre en los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, colecciones líquidas, una pérdida en el tercer espacio se denomina eso, ¿no? Cuando no está ni en el intracelular, ni está en el espacio vascular el líquido, sino en el intersticio, ¿no? Cuando está en el intersticio, entonces se denominan pérdidas en tercer espacio, y eso puede llevarnos a una hiperalbuminemia también, ¿no? A una hipovolemia primero y eso a una hiperalbuminemia. Entonces, líquidos en el tercer espacio. Muy bien. Entonces, eso tenemos primero como causas de hiperalbuminemia. Otras son muy poco probables, son rarísimas otras, que podrían ser enfermedades hepáticas con aumento de la producción, pero es muy raro porque generalmente cuando el hígado, que es el encargado de producir la albúmina, se enferma, en lugar de producir de más, va a producir de menos, ¿no? Vamos a ver la hipoalbuminemia, que ahí sí generalmente hay alteraciones a nivel hepático, ¿ya? Entonces, para que no se confundan que las patologías hepáticas más que todo nos van a dar, ahí está, mejor para que entre bien, hipoalbuminemia, ¿ya? Entonces, eso con la hiperalbuminemia y ahora vámonos con la hipoalbuminemia. Y como les decía, la albúmina es una proteína que es producida a nivel hepático, ¿ya? Entonces el hígado se encarga de que las proteínas que ingresan por la dieta llegan por la vena porta hasta el hígado las degrada, las convierte en aminoácidos en pedacitos más pequeños, y esos aminoácidos se vuelven a unir dentro de los hepatocitos para formar diferentes tipos de proteínas, no solo la albúmina, no solo globulinas, sino un montón de proteínas, ¿no? Entonces, ¿qué alteraciones puede llevarnos a una hipoalbuminemia? Y ahí vamos a ver paso por paso desde la entrada, desde el, ¿qué se llama esto? La materia prima para formar la albúmina, hasta la fábrica que puede estar alterada, o incluso que se está eliminando muchas proteínas rápidamente, ¿no? Entonces, por todas esas causas puede haber hipoalbuminemia. Entonces, primero vamos a la materia prima. Hemos dicho que se forma esta albúmina a partir de proteínas que ingresan por la dieta. Entonces, si el paciente no está ingresando proteínas por la dieta, nos puede llevar a hipoalbuminemia. Entonces, ¿qué patología puede ser esa? Una desnutrición. ¿Ya? El paciente desnutrido es muy común que presente hipoalbuminemia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no está comiendo proteínas, no va a tener el hígado cómo formar esta albúmina, ¿ya? Entonces, es una de las causas más comunes realmente de hipoalbuminemia y también, por consiguiente, de hipoproteinemia. Acuérdense, todo esto, la hipoalbuminemia nos lleva a hipoproteinemia. La hiperalbuminemia nos puede llevar a hiperproteinemia también, ¿no? Entonces, acuérdense que esta alteración nos lleva a esta y esta alteración nos lleva a esta otra. Entonces, la desnutrición, ¿qué pasa? El paciente, hay varios tipos de desnutrición. Me imagino que cuando han visto, si han pasado pediatrías, han debido ver que hay desnutrición proteica, desnutrición calórica, desnutrición proteico-calórica también, ¿no? Y la hipoalbuminemia se asocia a la desnutrición proteica, más que todo. Ya el paciente tal vez ingiere una buena cantidad de calorías, tal vez el niño, generalmente es en niños esto, ¿no? Pero puede ser adultos también o viejitos. El paciente come mucho arroz, mucho fideo, papa o yuca todo el tiempo, pero es muy raro que coma carne, es muy raro que coma frijol o otras fuentes de proteínas, ¿no? Entonces, ese es el problema que tiene aquí nuestra población pobre. Muchas veces acá la población come casi solo carbohidratos. Arroz, por ejemplo, es muy común que comen todo el tiempo. Y el arroz casi no aporta prácticamente nada de proteínas, ¿no? Entonces, por eso puede venir una desnutrición de tipo proteica y nos puede llevar a la hipoalbuminemia como manifestación, ¿ya? Entonces, primero eso. Ya. Entonces, hemos dicho, la entrada de materia prima está fallando, entonces, por eso hay hipoalbuminemia. Otra posible causa es que el problema esté en el lugar donde se tiene que absorber, ¿no? Entonces, tal vez coma súper bien el paciente, coma muchas proteínas, pero a nivel intestinal
esté fallando la absorción. ¿Por qué? Porque puede haber enfermedades en el intestino que nos lleven a esto. Por ejemplo, tenemos varios tipos, ¿no? Por ejemplo, tenemos las enfermedades inflamatorias intestinales. ¿Qué patologías tenemos dentro de estos grupos? Dentro de este grupo tenemos la famosa enfermedad de Crohn, por ejemplo, o otra enfermedad, la colitis ulcerativa. Son enfermedades autoinmunes, o sea que las propias células inmunológicas, leucocitos, linfocitos, todos estos se detectan al intestino como si fuera un patógeno, ¿ya? Y van y lo van a atacar y lo van a inflamar, y eso nos va a llevar a una inflamación crónica del intestino porque todo el tiempo van a reaccionar contra el intestino, lo van a dañar, y esas células epiteliales del intestino, esas células con borde en cepillo, los enterocitos que se encargan de la absorción, van a estar dañados. Entonces, por lo tanto, no van a poder absorber todos los nutrientes que están dentro de la luz intestinal, ¿no? Entonces, las enfermedades inflamatorias intestinales, por ejemplo, enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, que son las dos patologías que entran en este grupo, nos pueden llevar a una hipoalbuminemia y, como consiguiente, también una hipoproteinemia, como hemos dicho, ¿no? Entonces, esa es otra patología. Otras patologías que pueden llevarnos a nivel intestinal a que no se absorba bien las proteínas pueden ser, por ejemplo, parasitosis, ¿no? O sea, enfermedades que nos den síndrome de mala absorción intestinal en sí, ¿ya? Entonces, enfermedades, voy a ponerla acá mejor, síndrome de mala absorción intestinal, ¿ya? Intestinal. Y dentro de estos síndromes de mala absorción intestinal, como les decía, tenemos algunas parasitosis, por ejemplo, la giardiasis, ¿no? La infección por Giardia lamblia es una patología que puede llevarnos a un síndrome de mala absorción. ¿Por qué? Porque tapizan estos protozoarios, van a tapizar completamente el intestino, sobre todo cuando hay una infección masiva, ¿no? Por Giardia. Cuando son pocas, no hay mucho problema, pero cuando se multiplican de forma exagerada y es de forma crónica, años que está con su parasitosis, sí, el paciente puede tener un síndrome de mala absorción intestinal por esto, y obviamente, como no absorbe bien el intestino, las proteínas en el plasma se van a ver afectadas con una hipoalbuminemia. ¿Okay? Entonces, otra posible causa. Dentro de otra causa de síndrome de mala absorción intestinal, pero no solo tenemos a los parásitos. Hay otras enfermedades, por ejemplo, hay la famosa enfermedad celíaca. ¿Ya? Vamos a anotarlas estas dos. Por ejemplo, tenemos la giardia, voy a anotar ahí. Y otro, por ejemplo, hemos dicho la enfermedad celíaca. O SPRU también se llama, ¿no? El SPRU. La enfermedad celíaca, ¿qué es? Es otra patología intestinal en la cual hay una alteración molecular en las células y no pueden degradar una sustancia que entra en la dieta que se denomina el gluten, ¿ya? La mayoría de las personas, cuando comemos algo con gluten, nuestro intestino se encarga de degradarlo y de encargarse él para que no haga daño a nivel intestinal, ¿no? Pero los pacientes con enfermedad celíaca no toleran el gluten, son intolerantes al gluten, y ese gluten lo que va a hacer es que las células de los enterocitos, las células en el borde del cepillo, que pierdan sus vellosidades y que se dañe su superficie apical, y con eso no va a poder absorber los nutrientes del paciente, ¿no? Entonces, en estos pacientes no tienen que recibir gluten, y se han debido fijar muchos alimentos, dice, este alimento contiene gluten, este alimento no contiene gluten. Entonces, eso informa para estos pacientes, ¿no? Porque no hay un tratamiento definitivo, ¿no? Estos pacientes tienen que cuidarse, así como los diabéticos de la glucosa, del dulce, del azúcar. Los celíacos tienen que cuidarse del gluten, ¿no? Y lamentablemente hay muchas
muchos alimentos que sí contienen gluten, panes, cereales y más cosas suelen contener gluten, a menos que se lo procese y se lo elimine. Muchas veces hay panes o algunos otros cereales que dice ya libre de gluten para que estos pacientes puedan comerlos también, ¿no? Entonces, esta es otra patología que nos puede llevar de forma intestinal a una mala absorción y a una hipoalbuminemia, ¿ya? Muy bien. Eso de las causas intestinales. Entonces, primero hemos visto mala nutrición, mala ingesta de proteínas. Segundo, hemos visto que por más que el paciente coma muchas proteínas, el intestino no se encarga de absorberlas. Y vamos con la siguiente fase que puede alterar nuestras proteínas, nuestra albúmina, que tenemos acá, digamos que el paciente come bien, digamos que el intestino está perfecto, funciona muy bien y absorbe todas las proteínas, pero aquí ya la fábrica que se encarga de producir la albúmina es la que puede fallar, entonces hablamos de una insuficiencia hepática. Entonces, si el paciente tiene el hígado que no está produciendo, no está trabajando bien, por más que le entre toda la materia prima para producir la albúmina, no va a poder producir la cantidad adecuada, ¿no? Y esto, por ejemplo, se va a presentar en los pacientes con cirrosis hepática, ¿no? Una causa muy característica de insuficiencia hepática es la cirrosis hepática. Entonces, el paciente, en este caso, va a mantener un valor bajo de albúmina y eso se va a manifestar con varias alteraciones. Por ejemplo, el paciente cirrótico es característico que tenga ascitis, ¿no? ¿Y por qué causas tiene la ascitis? Uno es por la hipertensión portal, ¿no? El hígado en la cirrosis se vuelve más pequeño, más compacto, y eso va a comprimir a la vena porta y a las ramitas de la vena porta, ¿no? Y como van a estar comprimidas estas venitas, no van a tener espacio para distenderse, para dilatarse, y por eso va a presentar hipertensión portal, ¿no? Una causa. Eso nos lleva ya a ascitis, por una parte. Pero otra causa de ascitis es esta patología, justo la hipoalbuminemia. ¿Por qué? Acuérdense, la albúmina, su función, si se acuerdan bien de fisiología, una de las principales funciones, porque tiene un montón, sirve para transporte de sustancias, sirve para un montón de cosas, ¿no? Pero una de las principales funciones es controlar la presión oncótica del plasma, ¿no? Vamos a poner presión oncótica. Esto de fisiología ustedes ya saben. Entonces, si hay poca cantidad de albúmina, la presión oncótica del plasma va a disminuir, ¿no? Si hay poca albúmina, no hay suficiente presión oncótica. Entonces, a nivel de los capilares intestinales, como hay poca presión oncótica y la presión oncótica se encarga de que el líquido que está en el espacio intersticial vuelva al espacio intravascular, como no hay esa presión que vaya a chupar líquido al espacio intravascular, el líquido se queda en el espacio intersticial, ¿no? Y como se va a ir acumulando más y más líquido en ese intersticio, lo que va a llegar a dar va a ser un derrame, una colección de líquido. Y esa colección de líquido a nivel abdominal se denomina ascitis, ¿no? Entonces, por eso es que se presenta la ascitis en estos pacientes. Uno, por la hipoalbuminemia, porque hay disminución de la presión oncótica, y dos, porque hay una hipertensión portal, ¿no? Incluso hay un score, la clasificación de Child-Pugh se llama, que, bueno, los que han pasado, no sé, no me acuerdo, en técnica quirúrgica hemos hablado de esto, en el preoperatorio, pero la clasificación de Child-Pugh, el score de Child-Pugh, si se lo escribe, es una escala, sí, como es un score, es un método de clasificación que permite ver el grado de insuficiencia hepática que tenga un paciente, ¿ya? Y para clasificar en este score de Child-Pugh, se clasifica en Child-Pugh A, Child-Pugh B o Child-Pugh C, ¿no? Los A son los que tienen el mejor hígado todavía, ¿no? Son los que están cerca a la normalidad. O sea, ese paciente con Child-Pugh A tiene cierto grado de insuficiencia hepática, pero es leve y todavía no está muy afectado su estilo de vida y todavía tiene buena esperanza de vida.
El paciente con Child-Pugh B ya está fallando mucho más ese hígado y ya tiene más alteraciones y su esperanza de vida es un poco peor. Y el paciente con Child-Pugh C es el paciente que ya está descompensado, que el hígado está funcionando muy poco o nada prácticamente, y su esperanza de vida es baja, es mala, ¿no? Para eso nos sirve esta clasificación. Ahora, esta clasificación, ¿para qué les estoy hablando? Porque uno de los criterios que toma para clasificarlo en A, B o C es justo la cantidad de albúmina que tiene, ¿no? Generalmente cuando el paciente tiene una albúmina normal, da pocos puntos, ¿no? A mayor cantidad de puntos, van a ver, el A es de tantos a tantos puntos, el B son más puntos, ¿no? Digamos de 10 a, no tanto, no me acuerdo exactamente cuántos, pero creo que son de 7 a 10, el B, y el C creo que es mayor de 10 o algo así, ¿no? Entonces, cuando la albúmina está normal, da pocos puntos, da un punto o cero, no recuerdo, no, un punto sí da. Mientras que si la albúmina está baja, ya puede ser que da 2 puntos o hasta 3 puntos, dependiendo qué tan baja está la albúmina, ¿no? Cuando está menor de 2, creo que ya da 2 puntos. Entonces, la albúmina es un parámetro muy importante para ver esa clasificación, para ver qué tan mal está nuestro hígado. No es el único parámetro, ¿no? También valora la cantidad de bilirrubinas, valora también el tiempo de protrombina y el INR, como les he dicho, que también son pruebas de función hepática, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, este score valora todas esas cosas, ¿no? Y por eso les digo que es importante las albuminas para determinar el grado de insuficiencia hepática. Y de eso, entonces, esto es todo en la formación de la albúmina y de las proteínas. Pero no solo puede estar alterada la formación. Tal vez todo esto está sanito el paciente, tal vez se esté nutriendo bien, su intestino esté perfecto, no tenga ninguna patología para que dé síndrome de mala absorción, no tenga parasitosis, ni enfermedad celíaca, ni nada. Su hígado esté perfecto, pero el paciente puede presentar hipoalbuminemia por otras causas, por aumento del consumo de proteínas. ¿Y cuándo se va a presentar esto? Principalmente, uno es el más característico, que es en pacientes en los cuales se tienen que regenerar o curar una superficie, una cantidad de tejido muy amplia, ¿ya? Por ejemplo, esto pasa en las quemaduras, y sobre todo quemaduras extensas, ¿no? Imagínense un paciente que se queme la mitad del cuerpo, el 50% de la superficie corporal. Entonces, todo ese tejido que está quemado necesita curarse, regenerarse. Y la albúmina es una proteína que no, como es una de las que más importantes del plasma, va a disminuir en estos pacientes. ¿Por qué? Porque se va a consumir para que se produzcan otras proteínas para la regeneración de esta quemadura, ¿no? Entonces van a consumir muchas proteínas y no va a haber suficiente aminoácidos para producir albúmina. Entonces es como si el paciente más o menos entrara en un estado de desnutrición, pero a él se lo está nutriendo bien, solo el problema es que se están consumiendo demasiado las proteínas, ¿sí? Y es por eso que a estos pacientes hay que darles una dieta hiperproteica, hay que darles más proteínas de lo normal para que ayude a suplir las demandas de proteínas que está requiriendo, ¿no? Las quemaduras extensas es una causa, y otra causa de esto es también la cicatrización de heridas igual extensas, ¿no? Extensas. O incluso también entra en esto la recuperación postquirúrgica. En pacientes que son sometidos a cirugías graves por sepsis, digamos, va a presentar este problema también. Ya se va a cortar el tiempo, así que les continúo después en la otra clase, chicos. Si tienen dudas, me dicen al inicio de la otra clase, por favor. ¿Ya? Muy bien. Ahora, continuemos con la otra parte de las proteínas, que son las globulinas, ¿no? Un ratito, no quiere abrir, compartir, a ver si, ahora sí. Muy bien. Entonces, como les decía, primero las proteínas totales, la albúmina, y vámonos ahora con las globulinas.
Ya, vamos a anotar aquí antes para que no nos olvidemos que viene de proteínas totales primero. Y de ahí nos provienen nuestras globulinas, que ya hemos visto anteriormente la clasificación. Ahí, y globulinas. Ahora sí. El valor normal, primero veamos. ¿Cuánto es el valor normal de globulinas? Es menor que de la albúmina, como hemos dicho, ¿no? La albúmina es la proteína que mayor cantidad se encuentra en la sangre, y después de eso recién vienen las globulinas, ¿ya? Entonces, el valor de globulinas varía según la literatura, ¿no? De la albúmina es un poquito más estable, pero de globulinas puede variar un poco más. Algunos dicen de 1,5 hasta 3, ¿dónde está? Hasta 3 gramos por decilitro, ¿ya? Ese es decilitro. Ese es el valor más amplio que se lo puede utilizar, ¿no? Porque hay otros que dicen de 2 a 3, hay otros que dicen de 1,5 a 2,5, hay otros que dicen de 2,5 a 3, ¿no? Incluso algunos hasta 3,5, rara vez, pero generalmente hasta 3 es la mayoría. De 2 a 3 es lo más frecuente que indican, ¿no? La mayoría de los libros. Pero nosotros de 1,5 hasta 3 vamos a aceptarlo como valor de referencia, ¿ya? Primero eso. Luego, veremos cómo se llaman las alteraciones de esta, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama cuando está disminuida las globulinas y cómo se llaman cuando están elevadas? Entonces, vamos a ver, la disminución de globulinas se denomina hipoglobulinemia. Y la elevación se denomina, no voy a ponerla aquí arriba porque vamos a hablar de otra cosa ahorita. La hipoglobulinemia, primero ahí, y la elevación, la hiperglobulinemia. Perfecto. Entonces, lógicamente, no hay mucha ciencia en esto, en saber cómo se llama cuando está bajo y elevado, ¿no? Hipoglobulinemia e hiperglobulinemia. El problema es que no es muy importante en sí esto, si están bajas todas o si están altas todas, ¿no? Porque nos interesa más cuál de los subtipos está alterado, ¿ya? Pero esto ya entra en un campo un poquito más complejo de... Uy, no sé qué pasó, se salió de mi pizarra, no la veo. Aquí está, no sé qué se trata, ya. Entonces, como les decía, el ver cuál de las globulinas está elevado o baja ya entra un poquito más complejo en el campo de diferentes patologías muy específicas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que dentro de las globulinas, dentro de algunas, por ejemplo, de las alfa 1, alfa 2, de las beta, hay algunas globulinas específicamente para alguna función, ¿no? Por ejemplo, las globulinas que se unen a algunos lípidos, por ejemplo, esos son ¿cuál es el nombre completo? Las lipoproteínas, por ejemplo, tienen en su composición a veces una globulina alfa o una globulina beta, ¿ya? Hay otras proteínas, por ejemplo, la ceruloplasmina. La ceruloplasmina es una proteína que se encuentra en el plasma circulando, que su función es transportar el cobre, ¿no? El cobre es un ion, es un mineral que hay en nuestro cuerpo en escasa cantidad, poca cantidad, pero sí necesita nuestro cuerpo esa escasa cantidad, ¿no? Entonces, la que se encarga de transmitir, de transportar este cobre es la ceruloplasmina, que es otra globulina, ¿no? Entonces, si digamos, estamos sospechando que nuestro paciente tiene un problema a nivel del cobre, un acúmulo de cobre, un aumento en la cantidad de cobre, que se llama enfermedad de Wilson. Entonces vamos a pedirle a cuantificar cuánto está su ceruloplasmina, y si vemos que está elevada la ceruloplasmina, nos lleva a sospechar, a casi confirmar nuestra enfermedad de Wilson, ¿no? Y como esa ceruloplasmina es una globulina, lo más probable es que si está elevada esa ceruloplasmina, las globulinas totales también estén elevadas, ¿no? Por eso, como les digo, es de muchas patologías específicas que cada proteína va a funcionar. Entonces,
Es por eso que es muy largo y complejo ir explicando uno por uno. Por eso aquí vamos a hablar grandes rasgos de generalidades nada más, ¿ya? Entonces, volvamos a ver los tipos de globulinas que hemos dicho que existían. Hay, ¿dónde está aquí mi texto? Hay las alfa. A ver, voy a buscar el simbolito de alfa, a ver si me deja hacerlo. No sé cómo sacarlo, no lo voy a hacer. Escribirlo nomás. Alfa 1, globulinas. Tenemos las alfa 2 globulinas. Tenemos las beta globulinas. Y tenemos, voy a moverlas un poquito, están muy aglomeradas, beta, y tenemos las gamma globulinas. ¿Ya? Entonces, estos son los 4 subtipos de globulinas que tenemos, y dentro de estas hay un montón de otros subtipos, como les decía, ¿no? Entonces, primero vamos a nombrarlas así. Ahora, ¿qué patologías nos pueden llevar a hiperglobulinemia? Más que todo para pensar cuál es la causa de hiperglobulinemia. Como les he dicho, puede ser alguna específica de alguna de estas que esté elevando la cantidad de globulinas y eso nos lleve a hipergamaglobulinemia, ¿no? Acuérdense que la elevación de cualquiera de estas nos puede llevar a elevación de esta. La disminución de estas nos puede llevar a la disminución de esta. Igual que cuando vimos en generalidad las proteínas totales con la globulina y albúmina. Las globulinas, la disminución, la hipoglobulinemia, también se puede presentar por las alteraciones que vimos anteriormente de la hipoalbuminemia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no hay suficientes proteínas para formar, o sea, si no tenemos suficientes, ¿qué se llama esto? Materia prima, o sea, aminoácidos, para que forme albúmina, tampoco va a haber suficiente para que forme globulinas, ¿ya? Entonces, las causas de hipoglobulinemia también pueden, de hipoproteinemia, hipoalbuminemia, también pueden llevarnos a hipoglobulinemia, ¿ya? Entonces, por eso voy a poner ahí hipoalbuminemia. Nos puede llevar las mismas, perdón, está mal escrito, hipoalbuminemia nos puede llevar a las mismas causas, ¿no? Las mismas causas de ambas pueden ser. La causa de hiperglobulinemia generalmente es porque alguna de estas o varias se están produciendo en forma exagerada, ¿ya? Y una de las causas más frecuentes para eso es sobre todo a nivel de las gamma globulinas, que haya algún problema que haga que se eleven mucho. Que la gamma globulina se empiece a producir de más y eso nos puede llevar a una hiperglobulinemia por esas gamma globulinas en forma exagerada. ¿Qué patologías suelen ser estas? Van a ver que las gamma globulinas tienen otro nombre que se lo conoce mucho más y que son muy utilizadas en el organismo dentro del sistema inmunológico. El otro nombre de las gamma globulinas es inmunoglobulinas, que ese nombre seguro ya lo conocen ustedes muy bien, ¿no? Las inmunoglobulinas. Porque las inmunoglobulinas son los anticuerpos que produce el sistema inmune. Y ahorita más todavía de moda están las inmunoglobulinas con el COVID, porque se está haciendo a base de las inmunoglobulinas la detección de la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M para ver si el paciente está infectado, se infectó hace tiempo, ya se recuperó o no se infectó en absoluto, ¿no? Entonces, las inmunoglobulinas son muy importantes dentro de esto. ¿Y por qué les decía que puede haber aumento en la producción de inmunoglobulinas que puede llevarnos a hiperglobulinemia? Porque el paciente puede tener una patología a nivel leucocitario, una patología neoplásica leucocitaria, que algunos leucocitos se estén multiplicando de forma exagerada y esos leucocitos estén produciendo anticuerpos o inmunoglobulinas de forma exagerada sin control, ¿no? ¿Y eso cuándo se va a presentar? En neoplasias sanguíneas. Por ejemplo,
hay la famosa, las leucemias, los linfomas, hay otras patologías, por ejemplo, la hipergama, ¿no? ¿Cómo se llama? Hipergamaglobulinemia de Waldenstrom, es una enfermedad también rara en la cual se produce un solo tipo de gamma-globulina de forma exagerada porque una célula sufrió una alteración neoplásica y se está produciendo de más, ¿no? Entonces, hay enfermedades neoplásicas sanguíneas, muchos tipos, muchas variedades, que son hematología, lo han debido ver o lo van a ver si no lo han visto todavía, que nos puede llevar a una producción exagerada de globulinas, de gamma globulinas con una hiperglobulinemia, ¿no? Entonces a ese paciente le hacemos proteínas totales de laboratorio y lo normal que era de 6 a 8 nos sale, digamos, un 10. Y si vemos cuánto estaba su albúmina, la albúmina probablemente incluso esté baja, ¿no? Tal vez su albúmina esté en 2, mientras que las globulinas van a estar en 8, ¿no? Entonces presenta hiperglobulinemia e hiperproteinemia a predominio de la hiperglobulinemia, mientras que la albúmina en ese caso va a estar bajita, ¿no? O puede estar normal también, pero la que está elevándose mucho son las globulinas. Entonces, eso quiero que consideren que cuando vean globulinas muy elevadas, sospechen de un problema cancerígeno, una neoplasia sanguínea como linfomas, leucemias y todas esas patologías que hay un montón, hay varios tipos de patologías, van a ver, hay leucemias mieloides agudas, leucemias mieloides crónicas, leucemias linfoides agudas, crónicas, también un montón de patologías ahí para describir, ¿no? Entonces, eso pensar. Luego, aquí sobre las inmunoglobulinas, aparte de querer saber si nos van a dar hiperglobulinemia, es muy importante conocer los subtipos de inmunoglobulinas. Y por esto, todo el tiempo, por esta clase que se acuerdan que les he dado de las inmunoglobulinas, todo el tiempo me llegan de varios alumnos sus pruebas de COVID para que les ayude a interpretar, ¿no? Y es simple, solo que ustedes se fijen bien. Porque hay 5 tipos de inmunoglobulinas, ¿ya? Y esos 5 tipos tienen una letra de cada uno, ¿ya? Entonces vamos primero con la inmunoglobulina A, la IgA. Tenemos la inmunoglobulina G. Tenemos la inmunoglobulina IgM. Un ratito voy a acomodarla. Nada, después acomodo. Tenemos la inmunoglobulina E. Y tenemos, por último, la menos importante, la menos específica, inmunoglobulina D. Por lo menos no se le da mucha importancia. Tal vez tenga alguna, pero no se le hasta ahora, no se le detecta alguna importancia muy buena, muy notable, ¿no? Entonces, tenemos esos 5 tipos de inmunoglobulinas, o de gamma globulinas, es lo mismo, ¿no? Y se las conoce con esa sigla, IgA, IgG, IgM, IgE, IgD. Cada una tiene una característica en particular. Así les voy a poner para que pueda escribir abajo la característica mejor. Ahí la A, la G ahí, y la M acá, y la D por acá porque es la menos importante. Bien. Entonces, ¿cuál es la característica de cada una de estas? Vamos a empezar con la D, para que como no nos interesa mucho, para pasarla rápido, ¿ya? Entonces, la IgD no tiene casi ninguna característica en particular, es una inmunoglobulina inespecífica. Entonces, no nos ayuda mucho, se puede secretar en diferentes patologías, no es ni en la fase aguda ni en la fase crónica, es un anticuerpo que se está produciendo, pero no nos ayuda en la clínica, sobre todo para detectar alguna patología, no nos interesa mucho. Ya por eso es inespecífica y no vamos a hablar nada de la IgD. ¿Ya? La dejamos de un lado prácticamente. Estas otras sí tienen algo que nos llama la atención y que es necesario muchas veces cuantificar cuánto está la IgA, cuánto está la IgG, IgM, IgE. ¿Ya? Vámonos con la IgA entonces. La IgA, ¿cuál es su característica? Que la IgA es primero, yo me acuerdo por la letra, ¿no? Es una buena forma de un mnemotécnico. A, yo lo considero como de agua.
Y A es la primera letra del alfabeto también, ¿no? Entonces, eso me sirve para dos características. Agua primero, ¿por qué? Porque es una inmunoglobulina que se encuentra en secreciones, en líquidos, ¿ya? Por ejemplo, en la saliva está la IgA. En secreción vaginal, por ejemplo, en secreción bronquial está la IgA. Entonces, es una inmunoglobulina que se encuentra ahí en las superficies, en las secreciones, y que va a detectar los antígenos extraños, los patógenos, en esa secreción para empezar a atacarlos y destruirlos, ¿ya? Entonces, eso primero. A de agua, de secreciones. Y A de la primera letra porque es la primera inmunoglobulina en producirse en contra de un patógeno. ¿Ya? Si digamos entra en el cuerpo ¿qué patógeno podemos decir? Un neumococo, ¿no? ¿Qué se llama? Una bacteria que va a afectar a los pulmones. Entonces, al entrar por la vía respiratoria, por ejemplo, antes de que se produzca IgA, IgG, IgM, IgE, cualquier tipo de inmunoglobulina, la primera que vamos a detectar en la sangre va a ser la IgA, ¿ya? La primera que se va a empezar a producir para que llegue ahí a la secreción va a ser la IgA. Entonces hay que considerarla esa, que es la que más rápido empieza a producirse ante la presentación de algún patógeno extraño, ¿ya? Es en la parte más aguda. El problema es que no es muy útil para ver si hay enfermedad aguda o crónica. Solo sabemos que es la primera que se va a producir, pero no se mantiene, puede mantenerse o no, y generalmente está más en las secreciones, así que la cuantificación en sangre tampoco es tan importante, ¿ya? Por eso es que no nos interesa mucho para ver si es una enfermedad aguda o crónica, mucho. Las que nos sirven más para eso son estas dos que vienen a continuación. Vámonos con la IgG. La IgG es una inmunoglobulina que nos sirve para determinar si el paciente tuvo hace ya un tiempo variable, pero no recientemente, sino hace ya pasado un tiempo, alguna infección, porque esta inmunoglobulina queda como memoria, ¿ya? Ante una nueva reinfección, ya es la que nos protege de que se vuelva a infectar un paciente por algún virus que previamente le haya venido. Por ejemplo, en el caso de la varicela, por ejemplo, ¿no? El paciente se infecta con varicela y la primera infección le sale ronchas en todo lado, bueno, las lesiones típicas de la varicela, y se infecta y le pasa, y nunca más va a regresar la varicela. ¿Por qué? Porque el paciente queda con una inmunidad de memoria que no deja que se vuelva a infectar. Y si vuelve a presentarse el virus, se vuelve a exponer ante el virus el paciente, ¿qué se llama? Esta inmunidad de memoria se va a encargar de que no produzca patología, ninguna enfermedad, porque se va a encargar de eliminar rápido al patógeno, ¿no? Entonces, como les digo, la IgG es una inmunoglobulina que queda de inmunidad de memoria a largo plazo, ¿ya? Y es por eso que se la utiliza como un marcador para ver si el paciente ya se infectó previamente de algún patógeno, por ejemplo, ¿no? Y ahorita, sobre todo, como les decía, está muy de moda, muy común su uso para ver si está infectado por COVID o si estuvo infectado por COVID, ¿no? Les explico la M y ahí vamos a explicar bien con lo del COVID cómo va, ¿ya? Entonces, si la IgG nos sirve como inmunidad de memoria, la IgM, uno a veces pensaría que la M es de memoria y no es así, es lo opuesto, por ese caso, esa es mi forma de que yo me acuerdo, mi mnemotécnico. Me acuerdo que IgM no es memoria, entonces la IgG sí es la de memoria, porque esas dos son las que siempre las manejo juntas, ¿no? Entonces, la IgM, como no es la de memoria, es la que nos da inmunidad, es aguda, ¿no? En el momento de la infección, durante la infección. Entonces, es la que se va a producir después de la IgA. Hemos dicho que la A es la primera en producirse, pero es la que va a actuar durante todo el proceso de infección por el patógeno que nos esté causando la enfermedad. O sea, si el paciente está con una patología viral y está todavía con la infección, o sea, está con
fiebre, está con malestar, está con todo eso, el cuerpo va a producir IgM y esa es la que va a estar elevada en el plasma sanguíneo del paciente mientras esté con la infección. Cuando ya se esté pasando la infección, la IgM va a empezar a disminuir y la IgG va a empezar a aumentar porque la IgG va a quedar como memoria y la IgM, como fue en la fase aguda, va a empezar a desaparecer, ¿ya? Y es por eso que estas dos, como les decía, las estamos manejando en COVID. ¿Por qué? Porque con la prueba rápida hay un casetcito, una cosita como una prueba de embarazo más o menos, que en esa prueba tiene 3 lineecitas. Una que dice C, que es el control, para ver si funciona o no funciona eso, porque si no se pinta la de control, es que no es confiable esa muestra, que está mal el aparatito donde se está probando la muestra. Entonces, una línea que dice C, que se tiene que pintar siempre del color que sea, ¿no? A veces es rojo, a veces negro, dependiendo. Generalmente es rojito, una línea tiene que aparecer ahí al lado del C, siempre, ¿ya? Debajo de eso hay otra que puede ser IgM y debajo de esa otra que dice IgG, ¿no? El orden puede variar, pero ahí vemos C, IgM, IgG. O por último dice solo M y G, no dice IG, ¿no? Entonces, en las pruebas rápidas va a pintarse la que esté presente en la sangre de ese paciente. En ese casetcito, en esa muestrita pequeña, se le hace caer gotas de sangre del paciente y vemos cómo se va a pintar, dónde va a quedar la que se llama la línea marcada, ¿no? Si nos sale pintado el control, siempre, como les he dicho, siempre tiene que salir. Si no sale el control, la C es que está mal eso. Entonces, vamos a obviar el control y vamos a hablar solo de la G y de la M. Si nos sale todas despintadas, o sea, solo el control pintado y no hay ni IgM ni IgG, quiere decir que ese paciente no se ha infectado todavía, ¿ya? Si solo nos sale la M pintada, quiere decir que ese paciente está en una infección aguda, durante la enfermedad, o sea, está infectado en ese momento y está combatiendo al patógeno en ese momento. Si solo la M está pintadita, ¿no? ¿Qué pasa si están ambas pintadas, la IgM y la IgG? Quiere decir que el paciente todavía está en la fase de combate, pero probablemente ya se esté recuperando, porque ya está produciendo IgG, ¿no? La IgG es la que tiene que empezar a producirse para ayudar a que el paciente tenga respuesta inmunitaria que se vaya a quedar por un tiempo prolongado, ¿no? ¿Y qué pasa si solo la IgG nos sale pintadita? Lo más probable es que ese paciente ya haya vencido la infección y solo esté recuperándose o ya sea un proceso de más tiempo que ya se le pasó y ya está bien el paciente, ¿no? O sea, que ya no está con una infección, pero que sí estuvo con la infección. Si nos sale la IgG positiva, quiere decir que estuvo previamente con la infección, ¿ya? Entonces, eso quiero que lo tengan muy claro porque les va a servir no solo para COVID, para toxoplasmosis, por ejemplo, se hace lo mismo, para ver si hay toxoplasma en la mujer embarazada. Si nos sale la IgG positivo, quiere decir que la paciente ya se contagió por toxoplasmosis antes del embarazo, entonces no hay riesgo para el bebé porque ya tiene defensas la mamá. Si nos sale en la embarazada la IgM positivo, quiere decir que en ese momento se infectó con toxoplasmosis, así que el bebé está en riesgo de contraer toxoplasmosis y de que tenga problemas congénitos por eso, ¿no? Si salen las dos positivas, lo más probable es que su infección fue hace poco tiempo, pero ya está recuperándose, entonces ahí no hay tanto riesgo para el bebé. Hay otras pruebas se le hace para ver el riesgo para el bebé. Entonces, esto de la IgG y de la IgM es para varias patologías, ¿no? ¿Por qué? Porque estos anticuerpos se van a ir a detectar IgM o IgG específico para la patología que queremos evaluar. Ya no es, digamos, para todas las patologías nos va a salir IgG o IgM, es un solo anticuerpo, el IgG o el IgM, para cualquiera, ¿no? Tenemos que especificar, queremos ver IgG e IgM de toxoplasmosis, o no, quiero ver IgG e IgM de COVID o de hepatitis. Entonces, si no decimos de qué queremos ver, el laboratorista no va a saber de qué es la prueba que queremos hacerle, ¿no? Entonces, por eso hay que especificar de qué patología específicamente queremos la IgG y la IgM, ¿ya?
Espero que eso hayan entendido bien. Si no, ahorita que termine de explicar la IgE, me hacen las dudas, ¿ya? Me preguntan las dudas. Vámonos con la última, la IgE. La inmunoglobulina E es un anticuerpo igual que muchas veces se encarga de unirse a algunas células específicas inmunológicas para liberar sus gránulos que contienen mediadores celulares, ¿no? Mediadores tisulares. ¿Cuáles son estas células a las que se une la IgE? Son los mastocitos y los basófilos. Estos mastocitos y basófilos son sustancias que tienen muchos mediadores celulares vasoactivos, por ejemplo, la histamina y muchos otros, radiciminas. Y entonces, por eso es que la IgE se determina, se tiene que cuantificar, ver cuánta es la IgM para ver si el paciente tiene problemas alérgicos. Entonces, por eso la IgE se asocia a alergias. Se aumenta la cantidad de IgE en procesos alérgicos. Entonces, van a ver si alguna vez van a un alergólogo, el alergólogo casi seguro, una de las primeras pruebas que les va a pedir es determinar la cantidad de IgE en el plasma. Y ahí van a ver si su IgE es muy elevada, lo más probable es que la patología que están presentando que sea de origen alérgico, porque tal vez puede ser infeccioso o otra causa, pero entonces queremos saber si es alergia realmente o no, y su IgE nos va a ayudar para ver si es eso, ¿no? Entonces acuérdense, la IgE siempre se asocia, bueno, casi siempre se asocia a patologías alérgicas. Es muy importante eso. Eso de las 5 inmunoglobulinas. Que sepan cuáles son, tienen muchas otras características, ¿no? Molecularmente van a ver que algunas son 5 moléculas juntas, la M, si no me equivoco, sí, son 5 moléculas de inmunoglobulina juntas, que es una estructura más amplia. La A creo que es la más pequeña molecularmente, o sea, sí, en varias características, pero que son menos importantes y no vale la pena saturarlos con más datos que a veces son hasta un poco inútiles, ¿no? Que a veces se les ocurre preguntar en exámenes, pero ya no son tan importantes, ¿no? Lo que sí tienen que saber, y es muy importante, es esto que les estoy diciendo. Que la A se encuentra en secreciones, que la G, que es la de nuestra inmunidad de memoria. Por ejemplo, otro dato que es importante, que es un poco lógico, pero una vez que uno se pone a pensar, es cuál creen que pasa la madre al bebé. ¿Cuál es la inmunoglobulina que pasa de la placenta hasta el bebé y le da inmunidad al bebé cuando nace? La inmunoglobulina que pasa, a ver, mientras ustedes se van respondiendo solos, yo les voy respondiendo en grupo, es la inmunoglobulina G. Lógicamente, porque si la mamá tiene defensa de memoria, le tiene que transmitir esa memoria inmunológica a su bebé, hasta que el propio bebé forme sus nuevas defensas propias, ¿no? Entonces, la IgG es la inmunoglobulina que se le pasa de la madre al bebé para mantener un estado inmunológico mientras está recién nacidito y está más susceptible de memoria, ¿no? Y luego, por la lactancia, también se le va a ir pasando inmunoglobulinas de memoria para evitar que ese bebé se nos infecte. ¿Ya? Entonces, eso sobre proteínas. Son proteínas totales, sobre albúmina y globulinas. Ese es todo el tema. ¿Ya? Eso vamos a preguntar. Nos falta, ya se va a cortar, ¿no? Tenemos 5 minutos todavía de esto. Pasemos ahorita mejor rápido, porque como van a tener examen, mejor no descansamos, lo pasamos de corrido el otro tema, y así esperamos terminar más temprano. Ojalá nos queda 1 hora todavía, pero a ver si terminamos más temprano. ¿Ya? Entonces, si no tienen dudas de esto, voy a guardar mi pizarra para mandárselas también. Y pasemos al otro tema. ¿Hay alguna duda por ahora de esto? ¿Alguna duda? ¿Cuántos somos? Somos 11 ahorita, récord. Edmar, te escuché. No sé si tenías duda o me dijiste no, sí, no te escucho muy bien. No, yo ia comentar a respeito de la IgM que o senhor estava hablando. ¿Qué querés comentar, querido? No, porque es que, assim, yo ya miré mucho en laboratorio, Ajá. porque el médico, por ejemplo, solicita la IgM y pensando que se va a dar positivo. Ya. Y pasa que sale negativo.
es que la persona tiene que esperar por lo menos 10 días para hacer el examen. Muy buena observación y pregunta, ¿no? De eso les aclaramos a tus compañeros, sobre todo ahorita en el COVID. Esto varía mucho de acuerdo, ahí en el chat alguien igual escribió, esto varía mucho sobre las parásitos, me preguntó Thais, ahorita le voy a contestar. Primero, varía mucho de acuerdo a la enfermedad. En algunas enfermedades se puede producir más rápido la IgM y más rápido igual la IgG, o puede mantenerse durante más tiempo la IgG, ¿no? A veces se mantiene durante casi toda la vida un valor relativamente elevado de la IgG, va disminuyendo con el tiempo, pero siempre se mantiene así, ¿no? Nunca desaparece. Pero ahorita, por ejemplo, con el COVID, como recién se está estudiando, se ha visto que en algunos casos, para que empiece a producir IgM, por lo menos se tiene que esperar a unos 10 a 14 días del inicio de los síntomas. O sea, ni siquiera del inicio de la infección, porque tal vez uno se ha infectado hoy y recién me van a comenzar los síntomas aquí a 10, a 14 días. He visto que hasta 14 días muchas veces el tiempo de incubación. Y de ese inicio, que son 14 días desde que me he infectado, unos 10 o 14 días después, recién probablemente voy a tener la IgM positiva, ¿ya? Entonces, en COVID, la IgM se empieza a producir después, como dice Edmar, de 10 a 14 días de la infección en la mayoría de los casos. Hay casos que tardan más tiempo incluso. Se ha visto casos en los cuales después de un mes de los síntomas todavía no hacen IgM y recién empiezan a desarrollar. Ya hay otros casos que incluso nunca desarrollan IgM, que sigue saliendo negativa, ¿ya? Entonces, es muy variable esto, no es algo específico y todavía se está estudiando el por qué. Es raro que algunos pacientes no desarrollen inmunoglobulinas, pero se cree que la inmunidad en ese caso contra el virus se está dando por inmunidad celular, porque esta es inmunidad humoral, ¿no? Porque es por inmunoglobulinas, por sustancias químicas que se están dando la inmunidad. Pero acuérdense que hay también la inmunidad celular que se da por los linfocitos tipo T. Los linfocitos B son los que secretan estas inmunoglobulinas. Los linfocitos T son los que se encargan de la inmunidad celular y pueden ir y destruir a las células infectadas o destruyen al virus propiamente, porque hay las natural killer, también otro tipo de linfocitos que también van a estar dentro de la inmunidad, ¿no? Entonces, hay casos en los cuales no se elevan estas inmunoglobulinas, ni la G ni la M, algunos salen negativos las dos, pero el paciente sí estuvo infectado, sí tuvo los síntomas, hasta salió su prueba del hisopado, el PCR positivo, pero le salen negativas estas pruebas, ¿no? Es por eso que no es tan confiable esta prueba para confirmar si el paciente estuvo infectado o no, ¿ya? Si el paciente tiene los síntomas, sobre todo tiene factor de riesgo, algún familiar infectado, se expuso, más los síntomas, y más todavía si tiene una tomografía de pulmones, que esa se está viendo que es incluso la prueba más certera, se está viendo que es la tomografía, ¿no? Entonces, si tiene una tomografía que hace pensar en COVID, por más que nos salga IgG e IgM negativos, nosotros consideramos que el paciente está infectado por COVID, ¿no? Hay casos que no se elevan y no se sabe bien por qué no se están elevando las inmunoglobulinas. Seguro con más tiempo, más estudios, más conocimiento del virus se va a saber por qué, pero todavía sigue siendo una cosa que está en misterio, ¿no? Y hay otro detalle también. De la IgG hemos dicho que da inmunidad de memoria. Y se está viendo que hay casos, que varios casos, sobre todo en China han hecho hasta ahora estos estudios, que ya fueron los primeros, entonces ya hay más tiempo de que lo están estudiando. Entonces se ha visto que en casos que después de 3, 4 meses, la IgG está desapareciendo. El paciente se infectó, fue positivo, se recuperó, presentó IgM positiva, después presentó IgG positiva, pero después de 3 meses desaparecen su IgG, IgM, todo. Entonces se cree de que tal vez ese paciente, por la desaparición de la IgG, pueda volver a infectarse. Pero no saben tampoco bien si pueden, no, porque están pensando, tal vez no se vuelve a infectar por la inmunidad celular. Entonces, son varias dudas todavía que están quedando, que van a ir estudiándolas con él. Entonces, continuemos con la última parte de una vez. Espero terminar antes de tiempo, porque a veces se extiende esto. Voy a intentar hacerlo más rápido y más cortito, ¿ya? La última parte que hemos hablado iba a ser de perfil lipídico. Lipídico. Ya. Entonces, el perfil lipídico es un grupo de laboratorios
que se pide para ver cómo están, como dice el nombre, los lípidos en la sangre. ¿Y cuáles son los lípidos que nos interesan en la sangre? Son dos grupos principalmente. El colesterol y los subtipos de colesterol y los triglicéridos. Va a ser cortito, esperemos. Triglicéridos, ¿ya? Entonces, eso primero tenemos que saber. ¿Cuáles son los laboratorios que componen el perfil lipídico? Si ustedes piden perfil lipídico, tendría que salir todo esto, ¿no? Ahora también podrían pedir ustedes específicamente o solo colesterol o solo triglicéridos para ver cómo está cada uno. O incluso podrían pedir alguno de los subtipos de colesterol que hay, ¿no? Entonces, primero vamos a ver el valor normal de cada uno de estos. De colesterol, su valor normal suele ser menor a 200 miligramos por decilitro. Miligramos, nótese que no es gramos, es miligramos. Y de triglicéridos es menor todavía, es menos de 150 miligramos por decilitro. ¿Ya? Entonces, eso primero como su valor de referencia. Vamos a ver cómo se llama la elevación y la disminución de cada uno de estos. Entonces, cómo está disminuido y cómo se dice aumentado, ¿no? Primero con el colesterol. La elevación del colesterol se denomina hipercolesterolemia. Un poquito largo, pero simple, ¿no? Entendible. Colesterolemia, colesterol en sangre, hiperelevación. La disminución del colesterol, que prácticamente no nos interesa, no hay, porque aquí estoy poniendo menor a 200, ¿no? En sí van a ver que puede ser de 150 a 200 es lo esperable, pero cuando está disminuido, no es clínicamente significativo, ¿ya? Entonces, si estuviese disminuido, podríamos decir hipocolesterolemia, pero es muy raro, muy poco probable. Vamos a notarlo, pero cuando está muy bajo, y son muy pocas las causas, ¿no? Que ahorita prácticamente una es la causa, hipocolesterolemia. Acuérdense, es poco importante esto, al igual que la disminución de triglicéridos, que voy a poner la juntita, ¿no? La hipotrigliceridemia es raro y es poco común y es poco importante. Ahora ambos las voy a unir y vamos a ver que la causa para esto, la hipocolesterolemia o hipotrigliceridemia, puede ser que haya una desnutrición. Nada más, ¿ya? Pero como les decía, es raro. Y generalmente las proteínas nos sirven mucho más para esto. Si el paciente está con hipoproteinemia, hipoalbuminemia, entonces es posible que presente colesterol y triglicéridos muy bajitos también por ese estado de desnutrición, ¿ya? No vamos a hablar nada más de esto, de la disminución. Ahí se queda esto. Y lo que nos interesa realmente es la elevación, ¿ya? Por eso lo estoy separando. Hipercolesterolemia, el aumento de colesterol, y el aumento de triglicéridos se denomina entonces hipertrigliceridemia. Entonces, ahí, lógicamente, ¿cómo se llamaría, no? Muy bien. Eso hasta ahora. Ahora, ¿qué nos interesa? Queremos ver qué causas para elevación del colesterol hay. Y hemos hablado de las causas de disminución de ambos, ¿no? Que es poco probable, pero puede haber. ¿Cuándo se puede elevar? Primero, veamos las causas de elevación y después vamos a ver de los subtipos del colesterol, ¿ya? Para ir en orden. Entonces, como causas de hipercolesterolemia, tenemos causas primarias y causas secundarias, que ahorita vamos a explicar a qué se refiere cada una de esas. Y lo mismo pasa con los triglicéridos. A ver, no me deja copiar. Voy a tener que volver a escribir. Con los triglicéridos hay causas primarias de hipertrigliceridemia y causas secundarias de hipertrigliceridemia. Vámonos con las causas primarias de hipercolesterolemia.
¿Qué es una causa primaria? Quiere decir que hay colesterol elevado en la sangre, pero no es secundario a otra patología, ¿ya? No es secundario a otra causa, sino que automáticamente el cuerpo de ese paciente está programado para estar con colesterol más alto que lo normal, que debería ser, ¿ya? O sea, el paciente tiene un problema congénito en el cual hay aumento de colesterol. Por él ya genético es su problema y porque sus genes están alterados tiene su colesterol muy elevado, ¿ya? Entonces, generalmente esas se denominan hipercolesterolemias familiares. ¿Por qué? Porque como el paciente tiene un problema genético, muy probablemente lo más común es que no es solo ese paciente que tiene esa patología. Puede ser que tenga su hermano, su hermana, y lo más seguro es que uno de sus padres o ambos tengan, y los abuelos también, ¿no? O sea, viene en la familia, en los genes, y eso se está transmitiendo. Y el padre, digamos, tenía colesterol de 500 todo el tiempo. El hijo adquirió esa alteración genética y también tiene todo el tiempo colesterol de 500, 600, ¿no? Y eso es otra característica de estas primarias, que suelen ser niveles de colesterol muy elevados, ¿no? Normalmente es menor a 200, pero en estos pacientes está mucho más de 200, está, como les digo, más o menos 500 o 600 o incluso mucho más, ¿no? Hay algunas imágenes en internet, a ver si encuentro mientras voy explicándoles, que puede tener mucha cantidad de colesterol en la sangre. A ver, vamos a ver, lipemia. Lipemia quiere decir lípidos en la sangre. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes que de verdad son muy llamativas a veces, por la cantidad de lípidos, de grasa que puede tener esa sangre. Ahí encontré una, ahorita les comparto. Acá está. Miren estas imágenes. Entonces, aquí hay diferentes tipos de sangre, ¿no? Aquí, esta sangre que está después de que se le hizo un hematocrito, que queda abajo al fondo, como hemos visto, los glóbulos rojos. Aquí al medio quedan los glóbulos blancos y plaquetas, el buffy coat, y arriba queda el líquido clarito, el plasma, ¿no? Paciente con hemólisis acá, el paciente ictérico con su plasma más teñido, y el paciente lipémico con lípidos en la sangre, mírenlo, es grasa. Y para que comparen, vean con este otro y este otro. Vean que esto es grasa pura que se ve, ¿no? Todo el plasma es muy grasoso. Aquí también están comparando uno no lipémico con otro lipémico. Entonces, noten la cantidad de lípidos que tiene ese paciente en su plasma, ¿no? Es exagerado. Y muy probable estos pacientes con este grado de lipemia, de tanta grasa en la sangre, vayan a tener estos niveles de colesterol muy elevados, ¿no? Vayan a estar por lo menos en un 500 de colesterol probablemente, y de triglicéridos también otro valor muy parecido vaya a tener ese paciente, ¿no? Entonces, eso sobre las hipercolesterolemias familiares. Hay colesterol muy elevado y suele ser algo que está en grupos familiares, padres, hijos, abuelos y todo, ¿no? Como ven, en ese caso, no hay otra enfermedad que lo esté llevando a esa hipercolesterolemia. Mientras que en las secundarias, sí hay otra enfermedad que lo está llevando a eso. Entonces, en estas hipercolesterolemias, lo más probable es que alguna patología nos esté haciendo elevar el colesterol. Por ejemplo, en este caso, entre la obesidad, ¿no? El paciente, toda la familia puede ser sanita, puede tener niveles de colesterol normales, adecuados, pero el paciente es obeso, exceso de dieta y estado sedentario, no hace ejercicio y aumenta su colesterol, pero es por eso, porque no hace ejercicio y come demasiado, ¿no? Es secundario a esa causa. Entonces, en ese caso va a haber hipercolesterolemia también, ¿no? Otras causas de hipercolesterolemia secundaria tenemos la diabetes mellitus, tenemos el tabaquismo, tenemos enfermedades endocrinológicas, como la diabetes, ¿no? Endocrinológicas y muchas otras causas que nos pueden llevar a hipercolesterolemia. Entonces, en todas estas otras causas, es por esta patología que tiene hipercolesterolemia. Se controla esta patología y el colesterol va a disminuir.
En este caso es muy difícil el control del colesterol, ¿no? Porque se dan fármacos, medicamentos, pero suele bajar un poco, pero es de control muy, muy complicado, ¿no? Entonces hay que considerar eso. Y segundo, en las secundarias hay otra característica que no es tan elevado el colesterol. O sea, sí está elevado, pero no exageradamente como en las primarias. En las secundarias vamos a ver colesteroles de 250, 300, hasta 350 generalmente, pero más alta es muy raro, ¿no? En las secundarias. En las primarias sí suele estar muy, muy elevado ese colesterol, ¿ya? Entonces, esa aclaración también quería hacerles. Voy a bajarlo un poco más para que me entre lo que quiero hablar de los subtipos de colesterol aparte, ¿ya? Entonces, eso primero, dentro de las causas. Ahora, de los subtipos de colesterol, que vamos a hablar también. Dentro de los subtipos de colesterol tenemos 3 subtipos, ¿ya? El primero es el colesterol HDL, ¿ya? El otro subtipo de colesterol es el LDL, y el último es el colesterol VLDL. Estas son siglas en inglés, ya, por favor, para que se ubiquen. ¿Qué significa cada una de estas? HDL quiere decir H de high, de alto en inglés, D de density, densidad en inglés, y L de lipoproteína, la hipoproteína. Entonces, HDL quiere decir lipoproteína de alta densidad, ¿ya? Se refiere a la densidad de esto, de qué tan denso es el colesterol, ¿ya? LDL quiere decir lipoproteína de baja densidad. La L, primera quiere decir low, que es bajo en inglés, ¿no? Entonces, DL, lipoproteína y densidad, ¿no? Entonces, lipoproteína de alta densidad, lipoproteína de baja densidad, y BL quiere decir very low, muy baja. Entonces, es lipoproteína de muy baja densidad, ¿ya? A eso se refiere HDL, LDL y VLDL. Una aclaración que siempre les hago porque siempre se confunden. No es lo mismo HDL, esto de acá, perdón, un ratito, esto de acá, no es lo mismo que decir LDH, al revés, ¿no? LDH es otro laboratorio que no tiene que ver con el colesterol. El LDH es lactato deshidrogenasa, ¿ya? Es un marcador ¿qué se llama? Isquemia, es un marcador de inflamación más que todo, el lactato deshidrogenasa, ¿ya? A veces se confunden como son las mismas letras, pero al revés, creen que lo están escribiendo en español o en portugués o en inglés, se confunden, ¿no? Entonces, acuérdense, HDL es un tipo de colesterol y LDH, que al revés, es un marcador de inflamación, por favor. Lactato deshidrogenasa y lipoproteína de alta densidad son completamente diferentes, nada que ver una con la otra, por favor. Siempre aclaro eso porque siempre se confunden, no en el examen, sino cuando son internos. De internos todo el tiempo se equivocan. ¿Ya? Entonces, de estos 3 colesteroles, uno es el colesterol bueno y los otros 2 son los malos. ¿Ya? Entonces, como colesterol bueno, nos interesa que esté elevado porque si está elevado nos da buen pronóstico. El colesterol bueno es el HDL. ¿Ya? El HDL es el bueno. Los otros son los malos. Para que se acuerden, ¿ya? ¿Cuál es el valor esperable de HDL? ¿Ya? Lo normal más o menos es que esté entre 20 y 40. No, incluso no, 20 y 40 está un poco bajo. Entre 40 y 60, sí. Porque no está anotando. A ver, ahora sí. 40 y 60 miligramos por decilitro. Pero el problema es que eso es lo óptimo, que esté entre 40 y 60, pero estos pacientes, si estuviera más elevado, como es colesterol bueno, es mejor todavía, es esperable. Si estuviese en 80, en 100, perfecto, ¿no? No es patológico que esté más elevado de esto. Esto es lo más normal que suele estar, lo que esperamos que tenga el paciente.
Ahora, si está menos de 40, ese paciente tiene factores de riesgo cardiovascular, porque este colesterol bueno es bueno, ¿por qué? Porque saca la grasa, saca los lípidos de los vasos sanguíneos, de la zona periférica, los quita, de los tejidos, o sea, de las bolas de grasa, de cualquier lugar donde haya grasa, quita y se lo lleva al hígado para que el hígado lo procese y por último lo elimine, si se puede, ¿no? Entonces, se encarga de quitar colesterol, grasa, de tejidos periféricos y los lleva hacia el hígado para que el hígado los redistribuya. Por eso es bueno, ¿ya? Los otros son malos porque hacen lo opuesto. Quitan, agarran el colesterol que está en el hígado y van y lo depositan en los otros tejidos. Entonces, si deposita grasa en tejidos, sobre todo a nivel de vasos sanguíneos, va a hacer que se forme una ateromatosis, una aterosclerosis, y que ese vaso sanguíneo vaya disminuyendo de calibre, y eso nos va a llevar a infartos de miocardio, a accidentes cerebrovasculares, hemorragia cerebral, a ictus y a todas estas patologías cardiovasculares, ¿no? Entonces, por eso el colesterol bueno nos ayuda para prevenir esto y los colesteroles malos nos predisponen a estas patologías. Eso quería aclararles. Entonces, es el valor normal del HDL. ¿Cómo podemos aumentar el HDL? Generalmente ayudan los omegas, omega 3 y omega 6, que son ácidos grasos en la dieta, que normalmente en pescados, sobre todo, hay bastante, y en algunas vegetales, en aceite de oliva y en otras cosas. Ese es aceite, es grasa buena, el omega 3 y omega 6, y nos ayudan a elevar el HDL, aparte de la dieta y más cosas, ¿no? Y el ejercicio. El LDL, ¿cuál es su valor? Lo esperable, lo ideal sería que sea menos de 100. Menor a 100, incluso 110. Varía un poco esto de literatura en literatura. Aquí abajo voy a anotarlo para que no se superponga. Es el valor de... Oh, ya sé lo que voy a hacer para que quede bien. Perdón. Voy a acomodar para que quede miligramos por decilitro abajo. Ya, ahí. Y aquí anoto miligramos por decilitro y no hay problema. Miligramos. Eso del HDL. Ahora sí, del LDL, su valor, como les decía, menor a 100 es lo esperable. Normalmente se acepta que esté entre 100 y 130, todavía podemos aceptarlo, pero es muy patológico cuando ya está mayor de 130 y más todavía cuando está más de 150, obviamente, ¿no? Es muy grave eso. Entonces, lo preferible es, como les digo, que me esté menor de 100. Si está menor de 100 miligramos por decilitro, estamos dentro de lo correcto, de lo esperable, de lo bueno. Ese paciente está muy sano si tiene un HDL esto o mayor, o un LDL menor a 100, está muy sano, ¿no? Es colesterol malo, es el que en mayor cantidad de los tres está, si se fijan, HDL es menor que el LDL, es el de mayor cantidad y es uno de los malos, así que hay que tener cuidado. No tenemos que esperar que el HDL sea mayor del LDL, es muy poco probable eso, ¿no? Es raro, es difícil, es improbable. Tal vez imposible, ¿no? Normalmente el LDL siempre va a ser menor, el HDL siempre va a ser menor que el LDL, pero tenemos que intentar que estén los más próximos uno al otro generalmente, que este esté lo más alto y este esté lo más bajo, ¿ya? Y el VLDL es el que en menor cantidad suele estar, ¿ya? Generalmente su valor normal es bajito, suele ser menor de 25. Incluso hasta 30, dicen algunos, en alguna literatura, ¿no? Menor a 25 miligramos por decilitro. Ahora sí, menor a 25. Ese es su valor esperable del VLDL. Y mientras más vaya aumentando, es peor. O sea, es lo opuesto al HDL, ¿no? Esperamos que este sea su valor normal, pero si aumenta más, perfecto. Del VLDL esperamos que por lo menos sea 25 y mientras menos sea perfecto, pero si va aumentando, mientras más elevado esté, es más peligroso para nuestro paciente, ¿no? Entonces, eso quiero que sepan interpretar en un paciente a quien le pidan colesterol, porque muchas veces piden su perfil lipídico, ven que su colesterol está normal, puede estar
195, digamos, pero van a notar que su HDL va a estar en 20 y estos dos van a estar elevados. Entonces, en ese caso, por más que esté bien su colesterol total, hay algún problema, está en riesgo cardiovascular este paciente porque sus colesteroles malos están elevados y su colesterol bueno está bajo, ¿no? Entonces, tienen que saber interpretar no solo este valor, sino también estos valores de acá. Muy bien. Vámonos con los triglicéridos, que esto ya es más cortito. Hemos visto su valor, 150, y las causas de elevación que hemos dicho pueden ser primarias o pueden ser secundarias, que es muy parecido al colesterol. Las causas primarias son lo mismo, son enfermedades hipertrigliceridemias familiares, ¿no? Problemas congénitos que tiene la familia en los cuales aumenta la cantidad de triglicéridos por un problema genético, ¿ya? Y las secundarias son igual por otras patologías que son prácticamente las mismas de las hipercolesterolemias. Igual la obesidad, diabetes mellitus, es muy frecuente que tenga hipertrigliceridemia. El tabaquismo, el paciente con tabaquismo también. Pacientes con problemas renales también es importante. Acuérdense, en el síndrome nefrótico es característico que haya hiperlipidemias. Entonces, enfermedades renales también nos pueden llevar a estos hipercolesterolemias o hipertrigliceridemias, ¿ya? Renales. Y enfermedades endocrinológicas también, ¿no? Entonces, todas estas causas secundarias nos pueden llevar a hipertrigliceridemia. Una aclaración que muchas veces se confunden. Los triglicéridos están dentro del perfil lipídico, son sustancias lipídicas, ¿no? Pero lo que más lleva a aumento de triglicéridos cuando estamos hablando de dieta no es necesariamente el consumo elevado de grasa. Mira, el paciente puede consumir poca o a veces nada de grasa y igual puede tener una hipertrigliceridemia. ¿Por qué? Porque la hipertrigliceridemia muy frecuentemente viene por una dieta muy rica en carbohidratos más que todo, ¿ya? Más que rica en grasas, es que sea rica en carbohidratos. Entonces, un paciente come todo el tiempo carbohidratos, arroz, Coca-Cola, dulces, tortas, papa, yuca, fideos, todos estos carbohidratos en forma exagerada, por más que evite las grasas y coma muy poca grasa, esa dieta rica en carbohidratos nos puede llevar a hipertrigliceridemia, ¿ya? Entonces tienen que tener cuidado y decirle al paciente, porque el paciente cree, solo corto mi grasa y voy a tener una dieta adecuada. Todos tienen ese pensamiento de que solo los lípidos son los que nos llevan a problemas de hiperlipidemia. Y no es así, ¿ya? Incluso hay dietas, hay programas dietéticos, las dietas famosas cetogénicas o ketogénicas, en las cuales se da mucha proteína y se da también cierta cantidad de lípidos y lo que se intenta cortar a lo máximo son los carbohidratos. Van a ver, hay dietas de este tipo que dan huevo, dan palta, dan, ¿qué se llama? Carnes de pescado y con ensaladitas. Y un montón, aparte, y son dietas que se las ve súper ricas, pero no tiene nada de arroz, papa, no tiene nada de azúcar en los refrescos. Entonces, de esta forma se puede bajar incluso más peso que con otras dietas que se corta solo las grasas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en ese caso y considerar que los carbohidratos nos llevan a elevación de estos lípidos, ¿no? Sobre todo de los triglicéridos, nos llevan a elevación muy marcada de triglicéridos, los carbohidratos principalmente. Del colesterol es también carbohidratos, pero también son los lípidos. El colesterol sí, ambos nos puede llevar a elevación. De los triglicéridos es mucho más importante los carbohidratos, ¿no? A ver, ¿algo más de este tema? Creo que nada más, sí, creo que ahí terminamos. No sé si tienen alguna pregunta o duda, chicos, algo que quieran que les aclare.